la luna, las estrellas, todo el universo tiene mente. O sea, que ellos saben qué tienen que hacer cada minuto. La Tierra hace lo que hace porque la Tierra tiene mente. El sol, la luna, las estrellas, las nubes, todo. ¿Okay? Eso se llama macrocosmos. Ustedes y yo tenemos mente. Comparado con la otra ley, que es la ley de la correspondencia, como es arriba es abajo, nosotros también somos como un universo. Tenemos mente. Y cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros órganos tiene su mente. Ellos piensan. El corazón sabe que él tiene que latir. El día que él se le dé por dejar de latir es porque ya te vas a morir. Los pulmones, tú te duermes y ellos siguen respirando. Todo tu cuerpo sigue, el hígado, todo el sistema de aparato digestivo o sistema digestivo sabe lo que tiene que hacer. Tú no tienes que darle orden. A lo único que hay que darle órdenes es al cuerpo. Porque en este cuerpo, no sé si tú lo sabes, en el tuyo y en el mío, habita el pecado. Eso comenzó cuando Adán y Eva cayeron, cuando Eva fue engañada. A propósito de Eva engañada, según a los Corintios 11, dice Pablo, ojalá me toleraran. Tolérenme un poco de locura. Porque tiene que ponerte pilas con el cambio para que la gente pueda ir leyendo. Tolérenme un poco de locura. Pues yo los celo, como yo también. Yo los celo a ustedes. Yo los celos. Un celo de Dios. Porque yo lo que hago con ustedes es, ustedes como si fueran una novia, una esposa, yo los comprometo con el que viene como el esposo. Eso es mi trabajo. Eso es lo que dice Pablo. Y eso es lo que me toca hacer a mí también y a todos los pastores. Para presentarlos como a una... Usted sabe lo que es una virgen pura, ¿verdad? Y eso ya no existe. Eso ya no existe. Pero en los judíos, cuando se casaban, el hombre tenía que sacar un pañuelito. Si sacaba el pañuelito rojo, todo bien. Si el pañuelito era blanco, no, todo mal. Usted sabe que indica el color rojo, ¿verdad? El color de la sangre. Entonces eso, nosotros tenemos que prepararnos todo como una virgen, diga pura. ¿Qué significa pura? Sin pecado. Y para que eso hiciera, hace más de 2000 años, llegó uno que en la cruz, diga, quitó el pecado. O sea, ya el pecado fue quitado. Pero nosotros, ¿por qué pecamos? Porque tenemos que aprender todo lo que Dios nos enseña. Y para que ustedes aprendan, yo tengo que enseñarles. Entonces, si usted va a una congregación donde no le enseñan esto, a usted lo están engañando. Y le están robando. Entonces, todo tiene su mente. Ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. O sea, como es el universo, somos nosotros. Eso refleja la idea de que el universo macro, el de allá, y el micro, somos nosotros. Cada uno de nosotros. Nuestro organismo, cada uno cumple con su función. Así como el sol, la luna, la tierra. Y la ley de causa y efecto, que está en casi todos los versículos, en casi todas las citas, está. Porque, escuche lo que voy a decirle. Nunca la maldición viene sin causa. O sea, nosotros las cosas malas, porque maldición no significa que eres maldito, no. Significa que hacemos cosas malas. ¿Cierto? Hacemos cosas malas. Incluso aquí sentados hacemos cosas que no debemos hacer.
Porque una de las cosas que debemos hacer cuando estemos aquí es, diga, oír. Otra vez diga, oír. Dígalo un poquito más rápido. No, más rápido dije yo. ¿Viste? Dije más rápido y alzaron la voz. Ahora sí, un poquito más alto. Oír. ¿Cómo? Atentamente. O sea, usted tiene que estar aquí atento a lo que yo estoy hablando. Usted no puede distraerse con nada. Ahí está en Proverbios 4:20, ahorita lo vemos. ¿Para qué? Para saber qué es lo que cada uno va a hacer para irse despojando del pecado. Entonces la Virgen pura, ¿por dónde la...? Ah, miércoles. Ley de causa y efecto. Todo tiene su efecto. Todo tiene su causa. Un principio que establece que todo evento, toda situación es causada. Todo lo que nos ha pasado a nosotros es que lo hemos causado. Lo bueno, lo malo. ¿Qué es la causa? Un motivo, un fundamento, un origen. ¿Qué es el efecto? Lo que se deriva de la causa. Ejemplo, en Proverbios 4:20. Sí. Dice, hijo mío, está atento, atento. ¿Cómo tienes que estar tú? Atento. ¿A qué? A mis palabras. Pero si Dios no está hablando aquí, es que yo soy el que tengo que hablar con las palabras que Dios escribió. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirlos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Usted viene aquí a buscar perfección. No se coma el cuento y que nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto, pero usted y yo estamos en un proceso de perfección. Quiere decir que nos vamos perfeccionando. Quiere decir que debemos irnos perfeccionando. A eso venimos. ¿A qué? ¿A qué más? A ver si yo hago milagros. A ver si te impongo las manos. A ver si te unto aceite. Por Dios. Causa y efecto. Ok. Isaías 23, versículo 3, unas lecturas breves aquí. 26:3 dice, Dios, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento esté pensando en ti. Entonces, escuchando allí, díganme ustedes, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? El efecto es guardar en completa paz. ¿Cómo causamos ese efecto de que Dios nos guarde en completa paz? Pensando. Entonces, nosotros la mente dejemos que ella piense lo que ella quiera. Resulta que todos los pensamientos provienen del corazón. Y dice Jeremías 19, más pilas, Jorge. Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Pues si ya nosotros sabemos que nacimos contaminados con la genética y nos seguimos contaminando con todo lo que oímos, desde el vientre comenzamos a contaminarnos de espíritu, palabras que no provienen de Dios, nos vamos contaminando. Y allí desde el vientre se va formando nuestro carácter. Usted ve que los niños dicen, no, que el niño es inocente. No, ellos son astutos. Ellos manipulan a mamá, a papá. Porque ellos nacen con una astucia de todo lo que oyen. Contaminación genética y contaminación de espíritu. Entonces, ustedes y yo tenemos que aprender a causar que Dios nos guarde en completa paz. ¿Con qué lo causamos? Pensando. Pero para pensar hay que primero guardar las palabras de Dios en el corazón, para que las palabras de Dios, como agua pura, en Isaías Dios compara su palabra con la lluvia.
Así como la lluvia y la nieve riegan la tierra, así será mi palabra, la que sale de mi boca. No regresa a mí vacía, hará lo que yo quiero. O sea, cuando yo te estoy predicando las mismas palabras de Dios, esas palabras deben en ti lograr, a menos que tú te opongas. ¿Cuándo tú te opones? Proverbios 4:20. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a lo que Dios está hablando por la boca del pastor. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Ese que está hablando ahí, él lo único que hace es repetir lo que yo digo. No crean que él es no, nada. Yo no soy nada. Yo soy como un parlante. Ese parlante tiene que salir por allá lo que yo hablo. Y yo tengo que hablar lo que está escrito. Y para que yo pueda hablar lo que está escrito, yo tengo que guardarlo en el corazón. Porque esa palabra de Dios, como agua, lo que hace es limpiar. ¿Qué va a limpiar? ¿Qué dice Jeremías? Engañoso, perverso, más que todas las cosas. Corazones de todos. De todos. Proverbios 21, versículo 5. Aquí hay un poquito ahora de finanzas. Los pensamientos del diligente, no del negligente, ciertamente ¿a dónde tienden? A la abundancia. O sea que Dios nos está diciendo, aprende a pensar en la abundancia. Hay bastante que Él nos enseña. Aprende a pensar en la abundancia. Para nosotros podamos tener, ahorita, volver a ser el rema que éramos antes, o más. O más. Aquí estamos aquí. Y con tiempo, aquí estamos como condenados. Con tiempo de salida. Entonces necesitamos las finanzas. Entonces te dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que no es diligente, sino es negligente, pero se tira al agua donde no hay. Ese piensa como alocadamente. Alocadamente. ¿A dónde lo lleva? ¿Por qué existe la pobreza? No hay nada en la mente. No hay nada en la mente. Y Dios quiere llenar nuestro corazón, porque tal como el hombre piensa en su corazón, del corazón a la mente. Si tú aquí no guardas palabras de Dios, tú no vas a pensar como Dios piensa. Si tú no oyes atentamente a lo que yo te estoy diciendo y después tienes que leer Proverbios 4:20, vamos. Hijo mío, está atento a mis palabras. Lo que te está hablando Julio Pastor no es de él. Que no se las tire él de nada. No es de él. Lo que te está hablando él es lo mío. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis. Yo te estoy mandando unas razones. ¿Tú te acuerdas? Antes se usaba eso, ya eso no se ve. Que uno cogía, bueno, uno no, porque yo eso no lo hacía. El papelito. Llévale esta razón y te doy una pesticola. Esa era la tienda pasada. Y salía el peladito. Aquí te mandó el muchacho ese que te lo mandó aquí. Era una razón que llevaba ahí. Nos vemos en el Teatro Metro a las 3 de la tarde. Era una razón. Yo soy un razonero. Inclinen su oído a las razones que Dios les está mandando conmigo. 21. Eso, gracias. Nunca, diga nunca, Rafael, diga nunca, nunca que nunca se aparten de tus ojos mis palabras. Mis palabras nunca se deben apartar de tus ojos, porque lo que te está hablando el predicador, diga, eso está escrito. Nunca se aparten de tus ojos. ¿Qué tienes que hacer? Guarda mis palabras en medio de tu corazón, para que mis palabras, como agua limpia, vayan sacando de medio de tu corazón todo
el engaño, toda la perversidad que habla el profeta Jeremías. Y Jesús en Marcos 7 dice que del corazón salen todas las inmundicias. Adulterio, fornicación, robo, homicidio, todo eso sale del corazón. Entonces nosotros venimos aquí a un lavamiento. La palabra lavamiento en griego es bautismos, de donde sale la palabra bautismo. Entonces ustedes ahora están siendo bautizados, lavados. ¿Con qué se están lavando? Con el agua pura de la palabra que sale de mi boca. ¿Usted le ve complicación a eso? Proverbios 26:2. Preste más atención no solamente al gorrión ni a la golondrina, sino 26:2. La maldición, esto es lo más importante. La maldición, digan, nunca viene sin causa. Ahora, digámoslo al revés. La maldición siempre viene con causa. Cada vez que nos está pasando algo malo, porque lo causamos. ¿Y sabes por qué lo causamos? Porque no andamos pensando constantemente en lo que Dios, sino dejamos que la mente piense lo que le dé la gana, lo que viene a la imaginación, la película que vimos, el porno que me traía la película. Todo viene con porno. Entonces, teniendo en cuenta que todo es causado, yo creo que si usamos un poquito de inteligencia, decimos, oye, vamos a causar lo bueno. Ya debemos estar cansados de estar causando tantas cosas malas. ¿Cierto, Gaby? Este mensaje se llama la mente de Cristo. ¿Usted sabe por qué Cristo Jesús podía caminar por el mar? Mente. Porque Él le dijo a la tormenta y le dijo al viento, detente. Mente. Nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Ahí mismo en Isaías 55. Dice Dios por el profeta Isaías. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que los cielos. Y comienza a hablar de su palabra, porque como la lluvia y la nieve riegan la tierra, así será mi palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender a pensar como Dios piensa? Diga, guardando las palabras de Dios en mi corazón. Proverbios 23:7, rapidito. Tal como el hombre piensa en su corazón, así es. ¿Qué somos tú y yo? Lo que pensamos. Y el que no se lava su corazón, siempre anda pensando cosas malas. Tramoyos, chanchullos, maldades. ¿Se alcanzaron a poner 23:7? Ok, voy a tener que estar mirando. Me ayuda, sí. Ok, primero los Corintios capítulo 1, versículo 10. Esto es el apóstol Pablo. Antes de leer este 1:10, véanlo ahí, ahora vamos a buscar algo que dice Pablo en Filipenses 4, versículo 8. ¿Ya está? Que tengo que mirar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo amable. Bueno, vamos a decirlo en el orden. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Yo te lo voy a decir. ¿En qué vamos a pensar? Digan lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo amable se me pasé, lo amable, en lo de buen nombre, en todo lo que tenga virtud, en todo lo que sea digno de alabanza. En eso debemos pensar. Entonces nosotros tenemos que pensar, oye, yo que estoy pensando en eso tiene alguna virtud. ¿Tiene alguna virtud?
¿Tiene alguna virtud lo que estás pensando? No lo pienses. Porque estás llamando. La mente es una fábrica. Ahora sí, donde estuvimos ahorita, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que diga, hablemos todos una misma cosa. Ya está puesto, ¿verdad? Les ruego, yo también, les ruego, hermanos, que hablemos todos una misma cosa. Entonces, regresemos allá al 4:8 de Filipenses 4. Pero ya ahora vamos a mirar el versículo 9. Entonces Pablo escribe, lo que aprendieron de mí, lo que recibieron de mí, lo que oyeron de mí y lo que vieron en mí, eso hagan. Eso hagan. Y Pablo es el que nos está hablando todo esto. Eso hagan. Y si eso hacemos, dice, el Dios de paz. Yes. Ay, George. Versículo 10. En el 9. Lo que aprendieron de mí, lo que recibieron, lo que oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz, si hacen como yo, el Dios de paz estará con ustedes. Ahora vamos a mirar en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. ¿Por qué necesitamos que el Dios de paz esté con nosotros? ¿Por qué necesitamos estar lo que oímos de Pablo, lo que vimos en Pablo, lo que aprendimos de Pablo, lo que recibimos de Pablo? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Para que el Dios de paz esté con nosotros. ¿Qué hace el Dios de paz? Dice el Dios de paz que resucitó de los muertos, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El Dios de paz nos hace aptos para toda buena obra. ¿Viste? Cambian los pensamientos, cambian las acciones. Pero ¿qué hace que cambiemos los pensamientos y las acciones? Diga la palabra de Dios que logro guardar en medio de mi corazón. Entonces, esto es una profesión. Diga, esto no es religión. Las religiones todas son malas. Todas. El evangelio no es una religión, es una profesión. Pablo dice, la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza. Ok. En Proverbios 20, 18. ¿Con qué se ordenan los pensamientos? Con el consejo. ¿Consejo de quién? De Dios. Entonces, encomiéndale a Dios todo lo que tú vayas a hacer y Él afirmará tus pensamientos. Proverbios 16, 3. Pastor, ¿por qué tanto proverbio? Esos proverbios son la sabiduría de Dios que Dios se la dio a Salomón para que Salomón escribiera esto para nosotros. ¿Encomienda a quién? A Dios. ¿Qué vas a encomendar? Tus obras, lo que tú vayas a hacer, antes de hacerlo, encomiéndaselo a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios como efecto? Va a afirmar tus pensamientos para que tú hagas de acuerdo a lo que estás pensando. Pero lo que estás pensando, ¿quién te lo sopla? Dios. Porque tú decidiste, como está ahí, encomendar a Dios lo que voy a hacer. No, aquí es, no, pastor, me voy de viaje. ¿Dónde vas? Para Italia. Ya le encomendaste a Dios. Entonces, nos acostumbramos a hacer todo así y después religiosamente
torciendo, tergiversando, tratamos de que eso encaje. Tratamos de que la verdad de Dios, nosotros la tergiversamos y eso es lo que nosotros... No, ya yo le encomendé a Dios, pero ¿cuándo le encomendaste? Ahora mismo. Encomienda a Dios tus obras, tus acciones, antes de hacerlo. Encomiéndalo. ¿Que quiere dejar al hombre de miércoles ese? Señor, te encomiendo al hombre de miércoles este. Y Él te lo quita, te lo lleva, te lo reforma, hace cualquier cosa. Encomienda a Dios tus obras, tus acciones. ¿Y qué hará Dios? Afirmará tus pensamientos. Ya cuando Dios te diga eso, hazlo. Ahora viene algo que es lo más pesado. Tengo 15 minutos para enseñarles, hablarle. Hay pastores que le dicen a la congregación, es que tenemos la mente de Cristo. ¿De qué? Tenemos. Dios mío. Segunda a los Corintios. Primera a los Corintios capítulo 2. El versículo 16. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 16. Entonces Pablo dice, en algo que él está escribiendo, y Pablo, así como yo les hablo a ustedes, yo lo que hago es una pregunta, y yo mismo se la respondo. Entonces Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Si yo preguntara aquí, o dijera, levanten la mano los que conocen la mente del Señor, ¿alguien se atrevería a levantarla? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá al Señor? ¿Quién? Porque la gente, oye, pero yo no sé por qué Dios permite tantas cosas. No, Dios no permite tantas cosas. Dios tiene todo establecido, pero la ignorancia, las tinieblas en el ser humano no le permiten conocer la mente de Dios, la mente de Cristo. Todo lo que está escrito, antes de Dios escribirlo, estuvo en su mente. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá al Señor? Entonces dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando la persona dice, pero ahí dice que nosotros, no, ahí no dice que usted, porque usted no escribió eso. Eso lo escribió Pablo. No se meta ahí. Entonces, cuando Pablo dice nosotros, él está hablando de él y los que estaban con él, que ya eran creyentes y que Pablo sabía que eran creyentes. Si usted me dice, pastor, señale aquí los que son creyentes, me meto en un lío. Pero yo sé quiénes son los que están comenzando a creer. Entonces observa, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero si nos metemos con ese versículo, descontextualizándolo de lo que Pablo está hablando, engañamos a cualquiera. Ahí dice que tenemos la mente de Cristo nosotros, como si esa epístola lo hubiera escrito Pablo aquí con nosotros. Pablo lo escribió allá con los de él, no con los corintios. A los corintios le está diciendo eso. Pablo nunca estaba solo. Versículo 6. Y aquí es donde nos vamos a concentrar. No importa que usted oiga ya el llanto del niño, no importa nada. De ahí, del mismo 1 Corintios 2. Versículo. Escuche. Y aquí sí nos vamos a demorar. Y haga un momentico, cierre sus ojos y diga, voy a concentrarme en escuchar y leer las palabras de Dios. Okay. En el contexto del versículo 16, arrancamos ahí en el 6. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría. ¿Entre quiénes? ¡Epa! O sea que no todos los que están aquí tienen la madurez para entender lo que yo voy a leer. Pero tengo que leerlo. Porque esta sabiduría que viene de parte de Dios y no la sabiduría humana no es para gente que no esté concentrada en
Oír la palabra de Dios, leerla, 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 hasta que queden guardadas, ¿dónde? En el corazón. Si usted no guarda las palabras de Dios en el corazón, usted no está capacitado, facultado para entender lo que Pablo está hablando ahí. Como dicen así, tan es así que Pablo está hablando de una sabiduría oculta. Dice Pablo, hablamos sabiduría de Dios, diga, en misterio. Esto es un misterio. Entonces, cualquier esquinero, cualquier persona que pretenda hablar de las cosas de Dios sin sabiduría, mejor que esté calladito. Entonces vemos nosotros discusiones entre gente que no tienen fundamento. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este sistema, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo o sistema. ¿Qué príncipes? Los principales de las religiones. De aquella época, los sumos sacerdotes, los escribas, y aparte de eso, fariseos, saduceos. Eran los que se sentían con autoridad. Y fueron los que le hicieron la guerra a Jesús. Después se la hicieron a Pablo. Y hoy me la están haciendo a mí. Eso es normal. Otra vez el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces usted necesita madurez para poder entender lo que yo voy a decir. Pero, escúchenlo. Y sabiduría no de este sistema, no de este siglo, ni de los príncipes, los que creen que saben, los que tienen tremendas de congregaciones, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 7. Pero, el más es un pero disimulado. Pero hablamos sabiduría de quién? De Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cómo estaba la sabiduría? Oculta. Oculta. Por eso hay gente que no sabe por qué aquí leemos tanto a Salomón en los Proverbios. La cual sabiduría, ¿qué hizo Dios? Predestinó. ¿Alguien piensa en lo que es predestinación? Un destino que Dios tiene preparado de antemano. Entonces esa sabiduría Dios la predestinó antes del sistema, antes de los siglos. O sea, en la eternidad, diga eternidad. Antes que existieran días, meses, años. Antes. Ni Adán estaba por ahí. Dios la sabiduría, diga, la predestinó. Diga, para mi gloria. ¡Cónchale! Hay una sabiduría de Dios predestinada para nuestra gloria. Necesitamos sabiduría de Dios. Imagínate, si para poder decir tengo la mente de Cristo, primero necesitamos ¿qué? La sabiduría. Versículo 8. La sabiduría que ninguno de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes, ni de los pastores de más alta gama, ninguno de ellos conoció, ni conocen esa sabiduría. Entonces, nos remontamos a la época de Jesús. Los principales, los líderes religiosos, tales como sumos sacerdotes, los sacerdotes, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca. Porque entre otras cosas, antes que se me olvide por un tiempo, ¿usted sabe quién es la sabiduría de Dios? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Espíritu de Dios. ¿A cuántos han engañado
venga a recibir al Espíritu Santo, venga a recibir a Jesucristo, repita conmigo y diga, y usted repite, usted no ha creído nada, usted lo ponen a repetir y dice, ya, usted tiene el Espíritu Santo. Ah, tiene que hacer una prueba, cuando hable en lengua es porque ya usted sabe que tiene el Espíritu Santo. Pastor, ¿y usted por qué sabe eso? Porque yo pasé por ahí. ¿Tú quieres que terminemos aquí a las 2 de la tarde? Si hubieran conocido la sabiduría, ellos crucificaron la sabiduría y no se dieron cuenta. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, el 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido, se han imaginado en el corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que se congregan. Ah, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos. Oye, yo puedo decir, los que aman a Dios levantan la mano y todo el mundo la levanta. Y usted sabe que eso es lo que más se maneja. Los que le van para el cielo y todo el mundo, ¡ah! Te ríes. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se han imaginado en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que guardan sus mandamientos. Si a usted se le da un mandamiento, no lo voy a decir ahora, versículo 10. Pero esas cosas, Dios nos las reveló a nosotros, ¿por dónde? Ah, entonces si tú quieres revelación, primero debes tener el Espíritu. Y el Espíritu se va formando. Pablo dice, hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, el Espíritu, se vaya formando. Cristo es el Espíritu de Dios que estuvo en Jesús. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué por el Espíritu? Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Entonces, ¿quién te puede enseñar cosas de Dios? Diga el Espíritu. ¿Quién puede enseñarle a tu esposa cosas tuyas? El Espíritu. Menos mal que no tiene clave. No tiene clave. Entonces el misterio de la sabiduría de Dios, Dios nos la revela por su Espíritu. Por tanto, comenzarán a recibir sabiduría de Dios los que vayan permitiendo que Cristo, el Espíritu de Dios, se vaya formando. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Ese está más difícil que el celular. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino. Entonces, gente que no tiene idea de lo que es el Espíritu, ni tienen el Espíritu, comienzan a censurar, a conjeturar y a reclamarle a Dios. Pero a mí me llaman, pero pastor, pero ¿por qué si Dios es bueno, por qué están violando a los niñitos? Lo están violando primero porque tú no le enseñas a tus hijos, no los cuidas, porque tenemos un gobierno corrupto y por muchas cosas más. Usted no permita que los niños se besen con los hombres. Yo, cuando comencé a tener hijos, yo en mi ignorancia los besaba en la boca. Yo he podido hacerles ver a ellos que cualquier hombre podía besarlos. O sea, yo en mi ignorancia. Porque entonces ellos veían normal. Pero si mi papá me besa. Eso es cuando yo estaba en tinieblas. Por eso yo quiero que ustedes desaparezcan las tinieblas. Que haya luz en el entendimiento de ustedes.
¿Por qué Dios? Sobre todo, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Usted sabe que yo aquí no utilizo lo que utilizan los demás pastores. Traiga un invitado. Se lo ponen como mandamiento. Yo lo único que le digo es, guarde palabra de Dios en el corazón y cuando tenga la oportunidad le habla a una persona. Hay algún día de eso. Y aquí tenemos, quiero que le den un aplauso a esta niña. Gente que abusan. Bueno, no voy a contar, pero una niña que ayer, mientras yo hablaba, ella lloraba y yo estaba que lloraba también. De ver verdaderamente cuánta injusticia hay. Y entonces le echan las culpas a Dios. No, la culpa la tiene la gente que se congrega, que de congregarse no han pasado a ser iglesia. No todo el que se congrega es iglesia. Iglesia es el que guarda los mandamientos. Iglesia es aquel que ya tiene sabiduría de Dios, aquel que va creciendo, porque va permitiendo que el Espíritu de Dios se vaya formando en medio de su corazón, porque siempre está pensando y está lavando su corazón con el agua pura de la palabra de Dios. Mientras tanto, no. Entonces el problema, oído, no es de Dios, el problema es de la iglesia, que la iglesia no se ve, porque la gente que se congrega no le enseña. Por supuesto, macho. Por supuesto debe salir de la congregación. No del mundo, imagínate, de la congregación. Y eso es lo que yo estoy preparándolos para que ustedes dejen de ser congregantes, para que se conviertan en iglesia. Entonces observen. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu de Dios que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Entonces, para nosotros poder conocer las cosas de Dios, tenemos que coger el Espíritu y permitir que se vaya formando. Porque Dios, por el Espíritu, nos revela todas las cosas. Entonces, cuando dice Pablo en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, donde está que diga la sabiduría. Pero ese nosotros es Pablo, que es el que le está escribiendo a los corintios. Él no le está diciendo a los corintios, ustedes tienen la mente de Dios. Él como Pablo y los que están con él. Nosotros, en el 12 estamos, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 3. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que hablamos con las palabras que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo tú pretendes que con el agua con que tú te bañas te puedes limpiar de pecado? ¿Y quiénes te han convencido de eso? ¿Quiénes te han convencido de eso? ¿Ah? Sí, pero ¿quiénes te han convencido que el agua del mar te lava los pecados? Que el agua del río, de la piscina te lava los pecados. Aquellos que dicen lo que dice Pablo. ¿Cómo dice Pablo en el versículo ese? Ya leímos. Todos no oyeron. Las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y te dice, bautízate porque Jesús se bautizó. Resulta que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, si Jesús fue al bautismo de Juan, era porque había pecado. Pero la Biblia dice que él nunca pecó. Entonces hay que averiguar qué fue lo que pasó. Entonces Jesús lo que va es a cumplir el requisito que la ley exigía, porque Jesús nació bajo la ley.
que la ley exigía de que para poder él iniciar su ministerio sacerdotal, Dios le había enseñado a Moisés que cogiera a Aarón y a sus hijos, que fue el primer sumo sacerdote, y los sacerdotes, y los lavara con agua, tipificando que un día iba a venir la palabra de Dios que como agua pura nos limpia de todo pecado. Y entonces si tú coges a un niño y le enseñas un poco de cosas malas como si fueran buenas, él las cree. Él las cree. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que ustedes también comiencen a hacer su trabajo. Yo felicito a Giancarlo, porque Giancarlo, estando conmigo, le habla de esto a cualquiera. Cuando fuimos a comprar ese equipo que está ahí, él le estaba hablando a las mujeres. Si Roche hubiera pasado por ahí está ya él, quién sabe qué estarán hablando. No, está hablándole a la muchacha. No, Roche, como dice Abby, es una broma. Versículo 14. Pero el hombre natural, o sea, el hombre natural que no conoce nada, porque no es que sea malo, sino que no sabe. El hombre natural no percibe. Escuche la diferencia entre percibir y discernir. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu de Dios son locura. Y entonces tú no puedes fallar un domingo allá donde el pastor ese. ¿Ah? Ese pastor no es el que te pone a ti los lunes y los jueves y que hacerte un examen a ver qué aprendiste tú. El hombre natural, las cosas del Espíritu de Dios no las percibe, porque para él son locuras y no las puede entender, porque las cosas espirituales no se perciben, se disciernen. La diferencia: discernir, determinar la excelencia de las cosas del Espíritu de Dios. No con la sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios en misterio. Sin la sabiduría de Dios, nadie puede discernir las cosas espirituales. En cambio, el hombre espiritual, ¿cuál es el hombre espiritual? El que tiene el Espíritu. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no puedo decir, nosotros tenemos la mente de Cristo, porque te meto en un rollo a ti. Usted tiene que aprender a tener la mente de Cristo, pero primero tiene que recibir la sabiduría. Ya me he vuelto hasta soplón. Proverbios 4, versículo 20, y nos vamos para el cuarto aquel. (4:20). Ahora sí vas a entender por qué Salomón en su sabiduría escribió esto. Hijo mío, ¿estuviste atento a las palabras? Está atento a las palabras de Dios. Inclina tu oído a las razones que te mandé con el mensajero. Versículo 21. Estas palabras no se aparten de tus ojos, no dejes de leerlas. Y ahora, antes que tú te vayas, ya en tu celular te va a aparecer todo lo que yo escribí. Qué ventaja, ¿no? No se aparten de tus ojos, léelas, hasta que queden guardadas en medio de tu corazón. Porque si guardas las palabras de Dios en medio de tu corazón, estás causando, con guardar las palabras en medio de tu corazón, estás causando el siguiente efecto. Que en medio de tu corazón, en el mismo corazón donde guardaste las palabras de Dios, vas a hallar dos cosas importantes: vida
y medicina a todo tu cuerpo. Vida. Entonces, te voy a descifrar la vida. ¿Cuál es la vida? La vida eterna. La vida de Dios. La vida que nos está regenerando. La vida que nos está despojando del viejo hombre. Eso lo hace la vida, eso no lo haces tú, ni el pastor imponiéndote las manos, ni aceite, ni nada. Eso lo hace la vida. Pero la vida comienza a formarse en ti cuando tú comienzas a guardar las palabras de Dios en tu corazón. Causas el efecto. ¿Cuál es el efecto? Hallas en tu corazón que tienes allí vida, la vida de Dios, la vida que te está regenerando, la vida que te está despojando del viejo hombre, la vida que te está renovando el espíritu de tu mente. Ahí está la clave para que puedas tener la mente de Dios. La vida de Dios te va renovando. Porque yo ayer, que fue cuando la jovencita nos escuchó, yo le pregunté a Jorge, lo vi un poco apurado, le pregunté a Felicidad, a Giancarlo. Giancarlo no le pregunté, él se metió. Y yo le dije, ok, vamos a preguntarle, ¿si han entendido qué es tener la vida de Dios aquí? Tener la vida de Dios aquí formándose. Es que ya nosotros pensamos como Dios, hablamos como Dios, actuamos como Dios. Y eso no se hace de un día para otro. Y eso no se hace si primero no dedicamos tiempo para leer las palabras de Dios y guardarlas en medio del corazón. De esa manera causamos un efecto. ¿Cuál efecto causamos? Que vamos a hallar aquí esa vida. Y vamos a hallar algo bien importante, medicina a todo nuestro cuerpo. O sea que tú mismo tienes que ir ya olvidándote de las pastillas y cualquier malestar que tengas en tu cuerpo, claro, cuando tengas la vida, vas a saber que allí hay medicina. Aquí en tu corazón, que es algo espiritual, allí hay medicina para todo tu cuerpo. No te está diciendo la medicina, no, medicina, o sea, la ciencia, que en tu corazón sabe cómo resuelves un problema de hígado, cómo resuelves un problema de digestivo, cómo resuelves un problema de riñón, cómo resuelves un problema de ansiedad, de cáncer, porque aquí ahí diga medicina a todo mi cuerpo. Porque tú vas al médico y ya te van tirando cuchillas enseguida. Por eso entonces, fíjate, en los tiempos de la pandemia, y no pueden, ojalá no nos vayan a quitar cierra ya eso, cierra, papi.